Hello everyone. How are you guys doing? I hope you're fine and ready to learn. This is Jessica from Easy English TV. Welcome to another class. Bienvenidos a todos a una nueva sesión. Por cierto, chicos, les cuento que esta es la clase 140 del curso. ¡Wow! That's a lot. Es un montón, ¿verdad? Pero para los que recién descubren la página, para los que recién visitan el canal de YouTube por primera vez y no saben por dónde empezar, piensan que ya está todo perdido porque ya estamos muy avanzados. No se preocupen, chicos, todas nuestras clases han quedado grabadas y subidas a nuestro canal de YouTube. Entonces, solo tienen que colocar ese English TV, clase 1, y allí ustedes podrán aprender desde lo más básico, desde lo que son los saludos, las presentaciones en inglés, y poco a poco ir avanzando en su aprendizaje. Recuerden que también hay otra forma de encontrar todo nuestro curso completo gratuito, es colocando Easy English TV, clic allí, y luego te vas a la sección que dice listas de reproducción. Allí en listas de reproducción vas a encontrar todos los cursos. Este curso es el curso de inglés en vivo desde cero con Easy English TV. Haz clic en él y listo. Puedes comenzar con tu aprendizaje hoy mismo. Y para todos aquellos que siempre me preguntan cómo obtener las diapositivas, el PDF y los audios, bueno chicos, solo tienen que unirse al canal. Dan clic aquí al botoncito unirse y con ello van a obtener dos alternativas. La primera opción es ser un English Lover, por tan solo 8 soles al mes van a tener acceso a todo nuestro material desde la clase 1 hasta la clase 140 y muchas más lecciones, audios y demás para que practiquen desde cero. Y si eligen la opción English Lover VIPs, van a obtener el acceso a todo el material y además van a estar en nuestro club de conversación para que practiquen junto a nosotros speaking con personas de todo el mundo. Tenemos diferentes estudiantes de todas partes, así que no te lo pierdas. Tú también puedes ser un English Lover, ¿ok? Sea parte de nuestra comunidad dándole clic al botoncito unirse. Muy bien, chicos. También me suelen preguntar mucho por redes sociales si brindamos cursos vía Zoom para que ustedes puedan ingresar a Zoom, interactuar, practicar. Claro que sí, nuestras clases son 100% interactivas, las sesiones son de 1 hora y media, todas las clases son vía Zoom, en vivo y en directo, con todos nuestros estudiantes nos conectamos y practicamos en inglés desde cero. Así que si quieres ser parte de nuestro curso, solo tienes que escribirme por Instagram o por Facebook para pasarte toda la información en cuanto a precios y horarios disponibles. Muy bien, chicos, para todos los que aún no nos siguen, recuerden que estamos en todas las redes sociales como Easy English TV, por YouTube, por Facebook, por Instagram y también por TikTok. Así que si quieren estar al tanto y no perderse de ninguna novedad, pues es momento de seguirnos en las 4 redes sociales oficiales. Para ello les informamos sobre nuestros cursos gratuitos y también sobre nuestros cursos vía Zoom. ¿Ok? Let's start. ¿Qué tenemos para hoy? So our goal is review lessons 129 to 139. Our goal is review lessons 129 to 139. Así es, nuestra meta para hoy es hacer un review, un repaso de las lecciones 129 hasta las 139. En otras palabras, today we have an exam. Así es, hoy tenemos un examen, un test. Are you ready? ¿Listos? Yes, right? Vamos a ver qué tal les ha ido en estas últimas lecciones. Y si ustedes tienen alguna duda o si en alguna parte de repente no les va tan bien, pues recuerden que todas nuestras clases anteriores tienen la explicación completa. Allí pueden revisar nuevamente. Estoy segura que todo va a quedar súper claro. Bien, comenzamos, chicos. Here we have an exam and it says the first exercise. Complete the sentences using was going to or were going to and the words in parentheses. Complete the sentence using was going to or were going to
in the words in parentheses. Así es, vamos a completar con was going to o were going to. Iba a, ¿verdad? Ello vimos en la clase 129, estudiamos ese tema del was going to o el were going to. Así que vamos a ponerlo en práctica. For example, number 1. Tom and I were going to go camping last weekend, but we didn't go because the weather was bad. Como puedes ver, hemos utilizado were porque está hablando en este caso en past, en pasado, pero en plural. Tom and I, Tom y yo somos we were. ¿Ok? ¿Qué significa esta oración? Tom y yo íbamos a ir de campamento la semana pasada, pero no fuimos porque el clima estuvo feo. ¿Ok? El was going to o el were going to se utiliza para expresar algo que se iba a hacer en el pasado, pero que al final no se hizo. Es para hablar de un plan que teníamos en el pasado. ¿Ok? Another, number 2. I was going to go to Brazil last summer, but then I decided not to. I was going to go to Brazil last summer, but then I decided not to. Yo iba a ir a Brasil el verano pasado, pero luego decidí que no. ¿Ven? Entonces este era mi plan en el pasado. I was going to go to Brazil, pero luego no se dio. Okay, next. Number 3, what were you going to study when you graduated from high school? What were you going to study when you graduated from high school? ¿Qué ibas a estudiar cuando te graduaste de la secundaria? What were you going to study when you graduated from high school? Okay. Number 4. It says, even when they were young, Jamie and Tom said they were going to have 6 children. Wow. Even when they were young, Jamie and Tom said they were going to have 6 children. Aun cuando eran jóvenes, Jamie y Tom dijeron que ellos iban a tener 6 hijos. Wow. Next is a question. Was your mother going to go back to work after she had children? Was your mother going to go back to work after she had children? ¿Iba tu mamá a regresar al trabajo después de tener hijos? Ok. Estas son las respuestas, chicos. Recuerden que was going to es usado para los pronombres I, he, she, it. Okay, con todos ellos se utiliza was going to talk about plans that we have, okay, in the past. Y por otro lado utilizamos we're going to con he, 3 with you, we, and they. Okay, you, we, and they. We're going to, you were going to, we were going to, they were going to. Correct? Excellent. So, if you did it right, si lo hicieron correctamente, así como estamos mostrando las respuestas, entonces colóquenme en los comentarios, I read 5 points. Logré los 5 puntos de este primer ejercicio. And let's copy here. Vamos a anotar para el último nosotros poder hacer nuestra sumatoria y ver el total de puntos que obtuvimos. ¿Ok?
Yes. Si alguien tiene alguna duda, chicos, recuerden que en la clase 129 he explicado este tema con mayor detalle. Right? Excellent. Very good. Next. Oh, this is complete the sentence. Choose the correct answers. We have to complete the sentence and choose the correct answer. Vamos a completar las oraciones utilizando, bueno, la alternativa correcta, ¿no? Para ello, nos vamos a basar en la clase 130, Class 130, Perfect Models, donde vimos los modales, verbos modales, ¿ok? For example, it says, if Diane is at the meeting, then she must have had an accident. It's the only reason she wouldn't be here. Okay, to draw conclusions, we use must. Number 1. I used to daydream a lot when I was younger, and now I regret it. I so much time daydreaming. I shouldn't have spent. Excellent. So the answer is letter B. I used to daydream a lot when I was younger, and now I regret it. I shouldn't have spent so much time daydreaming. Yo solía dormir durante el día mucho cuando era joven y ahora me arrepiento de ello. I shouldn't have spent so much time daydreaming. No debí pasar tanto tiempo durmiendo durante las mañanas. Okay, good. Next. We don't know what time Mike left. He at 8:30, or it's possible that he left at night. We don't know what time Mike left. He may have left at 8:30, or it's possible that he left at night. So the answer is letter A. No sabemos a qué hora se fue Mike. Él podría haber salido a las 8:30 o es posible que haya salido a las 9. ¿Okay? Entonces, para hablar sobre posibilidades, possibilities, may or might. Okay, excellent. Number 3. It says Brian had 2 choices after college. He a job with IMV, but he decided to work for Order instead. Okay, Brian had 2 choices. He could have taken. This is letter A. Yes. How do I know? Because for possibilities, right? Para posibilidades, could. Brian tuvo 2 alternativas después de dejar la universidad. Él podía haber tomado un trabajo con IMB, pero él decidió trabajar para Ordent en lugar de ello. Entonces, allí tiene could have. Next, number 4. Kim had to stop by the office this morning. She something yesterday. Kim had to stop by the office this morning. She something yesterday. She must had forgotten something yesterday. Okay, now let's see. Kim tuvo que dejar la oficina esta mañana. Ella debió haber olvidado algo ayer. So this is letter A. And next, Felicia stopped painting at an early age. She a huge success, but now we'll never know. Okay, Felicia stopped painting at an early age. She might have been a huge success, but now we'll never know. Felicia dejó de pintar a una edad muy joven
ella podría haber tenido un gran éxito, pero ahora no lo sabemos. Okay. Yes, those were the answers. How is that? Bien, chicos, recuerden que los perfect models nos sirven para hablar sobre suposiciones, sobre posibilidades y también para hacer conclusiones. De acuerdo a ello se utiliza might have, may have, must have, should have, could have. Toda la explicación sobre perfect models la encuentran en la clase 130. You can check that. Okay, pueden revisarla nuevamente si por ahí quedan algunas inquietudes. Now, let's see. How many points did you reach? For example, I reached 5 points. Yes, I reached 5 points. Logré 5 puntos. Okay, I reached 5 points in this exercise. Excellent. Next, look. Here in this exercise, we're going to match each sentence to one with similar meaning. Let's write the letter. Remember that you will not use all these sentences. Okay? Remember, match each sentence to one with a similar meaning. Write the letter. You will not use all of the sentences. Bien, entonces acá tenemos todas estas palabras que también las hemos tratado en la clase 131, donde hablábamos sobre abilities and qualifications. Y que entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a relacionar con aquellas que tengan el significado parecido. Okay? For example, I have a good memory. I have a good memory is I remember things well. Correct? So I have a good memory is letter C. Yes. Next, I have knowledge of the subject. I have knowledge of the subject. This is I am familiar with and understand the subject. Okay, I am familiar with and understand the subject. So this is letter F. Okay, next. I have a lot of talents. I have a lot of talents. So this means that I was born with a lot of abilities. Okay, I was born with a lot of abilities. This is letter E. Next, I have a lot of skills. I have a lot of skills. It means that I have learned a lot of abilities. Yes, good. Next, I have experience with the topic. I have experience with the topic. It means that I have worked with the subject before. And that's it. Those were the answer synonyms. Como pueden ver, hemos asociado aquellas frases que son parecidas, que significan lo mismo. Este tema lo vimos detenidamente en la clase 131 cuando hablábamos sobre abilities and qualifications. Pueden volver a revisarlo si necesitan refrescar algún vocabulario. Si hicimos todo correcto, recordemos colocar en los comentarios and reach 5 points. Okay, I reach 5 points more. That's great. Now, let's continue, guys. Look at here. Well, this is write C if the adjective clause is correct, and write I if the adjective clause is incorrect and fix the error. Write C if the adjective clause is correct. Write I if the adjective clause is incorrect and fix the error. Este tema lo vimos en las clases 132 y 133, donde tratábamos el tema de adjective clauses. Adjective clauses. Now, here, we have to see if they are correct or not. Tenemos que ver si estas oraciones están correctas o no. Si están correctas, perfect. Y si están incorrectas, debemos corregirlas. For example, on Memorial Day, people remember soldiers who have died in wars. On Memorial Day,
people remember soldiers who have died in wars. So this is correct, no problem. Now, next, the women we saw, they were wearing kimonos. No, the women we saw, not necessarily they. Okay, this was incorrect. Correct. Next, the band that play at a festival is popular all over Latin America. Alright, so this was also incorrect. Now, let's see. What about the next one? They are the couple who they were married on the beach yesterday. Mm-mm. They are the couple who were married at the beach yesterday. Fueron la pareja que se casaron ayer en la playa. ¿Ok? No es necesario que vuelva a decir fueron la pareja que ellos se casaron. No es necesario. Next. People give each other gifts that are handmade. People give each other gifts that are handmade. Yes, is correct. All right. Now this one here was incorrect, so that's why we corrected. This is correct. Next. Anyone wants to see the firework can go to the lake and watch them. Anyone that. Yes, anyone that or who? Anyone that wants to see the fireworks can go to the lake and watch them. So this was also incorrect. Next, it says, Happy Birthday is a song that is well known all over the world. Happy Birthday is a song that is well known all over the world. This is correct. Next, the cancan is a traditional dance that it comes from France. Now, right? The cancan is a traditional dance that comes from France. So this was incorrect. Alright. Bien, chicos, ahí están entonces aquellas oraciones que estaban correctas y también aquellas que están incorrectas ya las hemos corregido. En algunos casos no es necesario utilizar that, en otros casos sí. Todo depende de lo que me dice la oración. Alright? Well, here in this activity, let's cross out the word that is different from the others. Let's cross out the word that is different from the others. Tenemos que eliminar la palabra que sea diferente al resto. Ello lo vimos en el vocabulario de la clase 134, class 134, donde hablamos sobre manufactured products. We describe manufactured products. Okay, a ver. Fair trade, innovative, leading, repetitive. So the word that is different is repetitive, right? Next, unique, usual, normal, customary. Unique, usual, normal, customary. So the word that is different is unique. Next, high-tech, state-of-the-art, inefficient, cutting edge. High-tech, state-of-the-art, inefficient, or cutting edge. The word that is different is inefficient. Next, top of the line, first rate, high-end, low-tech. Which one is different? Top of the line, first rate, high-end, low-tech. Excellent. Next, old-fashioned, revolutionary, novel, and new. Old-fashioned, revolutionary, novel, new. So the one that is different is old-fashioned. ¿Ok? Como puedes ver, hemos seleccionado todas aquellas palabras que son diferentes a las otras tres. Por ejemplo, acá me decían, veamos un ejemplo. En la número 2 decía customary es típico, normal, usual, usual, y unique era único. Entonces lo único diferente, vale la redundancia, era unique. Lo demás son palabras que se parecen, ¿ok? Que tienen el mismo significado, digamos. Alright, excelente. Si lo hicimos de esta forma, entonces colóquenme en los comentarios I reach 5 points. Logramos 5 puntos más. Great, excellent, very good.
What about the next activity? Look, here we have to complete the conversation. And we're going to choose the correct sentence, of course. Let's complete a conversation and choose the correct sentence. Vamos a elegir la alternativa correcta para completar la oración, ¿ok? For example, it says, I'm sorry about the confusion. That's all right. It could happen to anyone. It could happen to anyone. Okay. Now, number two. I'm sorry. I'm late. That's okay. No harm done. Next. How can I keep bugs away from me on the camping trip? I recommend this bug spray. Mhm. Um, if you use it, bugs won't go near you. Okay, next. I'm sorry we didn't talk on the phone last night. Actually, uh, I had ton, I have tons of calls, so I turn off my cell phone. Okay, yes. Next. It says, what would Michelle have done in that situation? I'm not sure. She would probably accept responsibility for her mistake. Ok, como pueden ver chicos, he respondido de acuerdo a la gramática de the past unreal conditional que le expliqué en nuestra clase 135, class 135. Okay, I will read again the answers. It says, I'm sorry for the confusion. That's all right. It can happen to anyone. I'm sorry. I'm late. No harm done. How can I keep bags away from me on the camping trip? If you use it, I recommend this bag spray. If you use it, bags won't go near you. I'm sorry we didn't talk on the phone last night. Actually, I had a lot of tons. I have ton of calls, so I turn off my cell phone. Next, what would Michelle have done in that situation? I'm not sure. She would probably accept responsibility for her mistake. Recuerden que the past and real conditional, chicos, nos sirve para hablar sobre una situación que no es real, ¿ok? Una situación que estamos solo suponiendo. Si quieren ver la explicación completa, recuerden ir a la clase 135 que está en el canal. Bien, si hicimos todas estas respuestas correctas, entonces coloquemos I reach 5 points. Okay, next activity. Look at the words in the box, write them in order from the word that describes a person who is least likely to want change to a person who is most likely to want change. Again, let's look at the words in the box and write them in order from the word that describes a person who is the least likely to want change to a person who is most likely to want change. Así es, vamos a elegir en este caso las palabras de acuerdo al orden. Vamos a comenzar con aquellas palabras que se refieran a alguna persona que tenga una oposición fuerte política al cambio. Y vamos a terminar acá con aquella palabra que describa a una persona que pueda soportar los cambios políticos o sociales. ¿Ok? Vamos a, en otras palabras, clasificar estas 5 palabras acá de acuerdo al orden, ¿ok? Y este orden va a ser de menos a más, ¿ok? A ver, comenzamos entonces. La primera palabra de estos dice conservative, liberal, moderate, radical and reactionary. Bueno, como lo hemos estudiado antes, es reactionary. Next, apart from reactionary, okay, we can have conservative. Conservative. Okay, so conservative is the next one. Yes. Next, we have moderate.
Moderate, moderado, right? Moderate. Estamos hablando sobre pensamientos políticos. Then it's going to be liberal, y digamos aquella persona más extrema es aquella persona radical, ¿ok? Muy bien, entonces acá tenemos el orden en los cuales, por ejemplo, alguna persona, en cuanto a política se refiere, reaccionaría al cambio político, ¿ok? El cambio político de menos a más. Por ejemplo, el radical es el que más cambio quiere, está dispuesto a soportar más el cambio político y social, ¿verdad? Tenemos reactionary, conservative, moderate, liberal, and radical. ¿Ok? Si no vieron esta clase, recuerden que tenemos una clase sobre este tema en la clase 136, class 136, about political and social beliefs. Okay, so if you did it right, so you can write, I reach 5 points. 5 puntos más por esta actividad. Excellent, good job. Next, okay, look. Wow. Here we have to check the sentences in pair that is correct. Tenemos dos oraciones, solo una es correcta. Let's check them, okay? It says, the country can afford to take action right now. Este tema está apoyado por la clase 137, en la cual hablábamos sobre objects and infinitives. Objects and infinitives. Now, number 1. The new program encourages young people to participate in government, or the new program encourages to participate in government. This is here. Encourage young people. Recuerden que les explicaba que después de algunos verbos necesitamos a quién, porque dice, el nuevo programa anima, pero ¿anima a quién? A la gente joven a participar del gobierno, ¿ok? Next, many people urge to vote, or many people urge people to vote. Many groups urge people, right? Next, the dictator doesn't allow to speak against him, or the dictator doesn't allow anyone to speak against him. This is allow anyone. No permite, okay, a nadie. Next, the king appears to be in control of the government, or the king appears him to be in control of the government. In this case, it's not necessary, right? The king appears to be infinitive. Next, several organizations offer to help after the disaster, or several organizations offer the victims to help after the disaster. So this is the last one, right? Several organizations offer the victims to help after the disaster. Correct, good, excellent. So guys, remember I explained this class in class 137. Si por ahí tienen alguna duda, recuerden que hay una lista de verbos seguidos por el infinitivo directamente, y también hay una lista que está seguido por objects. Necesitan de un objeto en la oración. Por eso este tema lo pueden revisar nuevamente en la clase 137. Si hicieron todo correcto, recuerden colocar I reach 5 more points. All right, excellent, very good. Oh, that's right. Next, look at here, guys. Okay, so here, let's complete with the correct preposition. Yes, we have the preposition in, of, or on. We talk about that on class 138, where we talk about preposition of geographical place. Okay, let's complete with the prepositions in, of, or on. For example, the city of Colombo is on the island of Sri Lanka. Recuerden que on me sirve para hablar sobre superficies, the island. Next,
The city of Mumbai is on the west coast. También estamos hablando sobre la costa. So this is on. Next, the Arabian Sea is west of India. ¿Por qué significa que está al oeste de India? Okay, next. Chennai is on the southeast coast of India. Okay, Chennai está en la costa sureste. Recuerda on to talk about coast of India, de la India. Next, the island of Sri Lanka is southeast of India. And New Delhi is in the north. En el norte. Está en el norte, New Delhi. Okay? So this is those are the answers. Prepositions on, of, and in. Recuerda que la explicación completa sobre este tema la encuentras en la clase 138 donde estudiábamos Prepositions of Geographical Place. Okay, correct. So how many points did you reach? If you did it right, so you have to write, I reached 5 points. I reached 5 points. Excellent, very good. Correct, guys. Now, what about the next one? Look, okay. So here we're going to answer the questions in your own way, but remember to use to and an infinitive. And remember to use a for phrase. Muy bien. Esta clase entonces la vimos en la lección 139, donde vimos el uso de to. To ya les expliqué que significa demasiado, para quejarnos de algo, más un adjetivo y también más un infinitivo, infinitive. Recuerden que también podemos utilizar for para decir para quién, ¿ok? For example, why can't we play outside at 11 at night? ¿Por qué no podemos jugar fuera a las 11 de la noche? It's too dark for you to play outside at 11. Es demasiado peligroso para ti jugar afuera a las 11. ¿Y sí? Podemos escribir diferentes alternativas, diferentes respuestas. So I'm going to write my answers, but you can do it with your own answers, okay? It says, why don't people usually swim in the winter? ¿Por qué las personas no nadan usualmente en invierno? Ok. It's too, porque es demasiado frío. It's too cold for people to swim in the winter. Yes, porque es demasiado frío para las personas nadar en invierno. Obviously, right? Next, why can't you walk from Rio de Janeiro, Brazil to Santiago, Chile? All right, ¿por qué no puedes caminar desde Río de Janeiro en Brasil hasta Santiago de Chile? Porque está muy lejos, ¿verdad? Como lo diríamos en inglés, it's too far. Okay. It's too far to walk. It's too far for you. It's too far for you to walk from Rio de Janeiro to Santiago. Yes, it's too far. Está demasiado lejos, ¿cierto? Good. Next, why won't your family get up to exercise at 4 a.m.? Why won't your family get up to exercise at 4 a.m.? Porque tu familia no se levanta a hacer ejercicio a las 4 de la mañana. Es muy temprano, ¿verdad, chicos? Sería, it's too early for my family to get up at 4 a.m. Yes, it's too early. I think the same. Next,
Why aren't people allowed to drive at very high speeds? Why aren't people allowed to drive at very high speeds? Porque no se permite a las personas manejar rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser peligroso. It's too dangerous for people to drive at very high speeds, ¿ok? Porque es muy peligroso para las personas que manejen a velocidades muy rápidas, altas velocidades. Next. Why don't most people climb Mount Everest, the highest mountain in the world? Why don't most people climb Mount Everest, the highest mountain in the world? ¿Por qué la mayoría de personas no trepan la montaña del Mount Everest? Porque es una de las más altas del mundo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le colocaríamos? It's too high. Es demasiado alta. It's too high for most people. Most people, okay? Or you can also say it's too steep, okay? It's too steep for, está demasiado empinada. It's too steep for most people to climb Mount Everest, right? Excellent, very good. Bien, chicos, entonces allí tenemos las posibles respuestas. Si ustedes escribieron alguna otra, no hay problema, está incorrecto también. Recuerden que lo único que tenemos que respetar es el uso de to más un adjetivo negativo. Y luego, cuando utilicemos for, tenemos que decir para quién, for my family, for you, for people. Y luego el to, que es lo que se va a hacer, ¿no? La actividad para levantarse, para manejar, para trepar, para jugar. ¿Correcto? Excelente. Si tienen dudas, recuerden revisar nuevamente nuestra clase 139, donde explicamos to plus adjective plus infinitive. Ok, entonces recuerden chicos, so this is 5 points more. 5 puntos más. I reached 5 points. Si lo hicieron correcto, comenten. Ok chicos, veamos entonces cuántos puntos hemos logrado. So, here, since the beginning, okay? Since the first part. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, and 50. Yes, it was over 50 points. Este examen fue sobre 50 puntos. Si lograron los 50 puntos, coloquen en la caja de comentarios I reached 50 points. Alcancé los 50 puntos. Yes, I reached 50 points on the exam. Congrats. Si lo hicieron así, felicidades chicos. Recuerden que esto ha sido una recopilación de los temas desde las clases 129 hasta las 139 para ver cómo van, para ver si están comprendiendo todos los temas. Si por ahí tenemos dudas en algún ejercicio o en algún tema en específico, déjenlo en los comentarios o también recuerden que pueden revisar dichas clases para aclarar todas sus dudas, ¿ok? Bien chicos, no olviden entonces seguirnos en nuestras 4 redes sociales oficiales: canal de YouTube, cuenta de Instagram, cuenta de Facebook y cuenta de TikTok. En todas las redes nos encuentran como Easy English TV, ¿ok? Yes, that's right. Excellent. Muy bien. Para aquellos que nos quieran consultar sobre nuestros próximos cursos por vía Zoom, recuerden escribirnos al Instagram, por donde les pasaremos la información en cuanto a precios y horarios. Bien, para aquellos estudiantes que siempre nos dicen, Jessica, yo también quiero comenzar el curso, pero resulta que ya van por la clase 140, están muy avanzados y yo la verdad quiero algo más básico, quiero iniciar desde cero. ¿Qué puedo hacer? Muy fácil, solo debes colocar en YouTube Easy English TV clase 1.
y allí tendrás nuestra primera clase desde lo más básico que son las presentaciones en inglés, ¿ok? Todo el curso completo lo encuentras si vas a el canal S English TV y vas a la sección listas de reproducción. En listas de reproducción encontrarás nuestro curso, que es el curso de inglés en vivo, desde cero, con S English TV. Clic allí y listo. Recuerda que si deseas obtener todo el material, las diapositivas, los PDFs, los audios y demás, solo tienes que dar clic al botoncito unirse. Por tan solo 8 soles al mes obtendrás el acceso a todo nuestro material desde la clase número 1 hasta la clase de hoy, 140 y muchos más que se vienen. Y bueno, si son English Rubber Beat, además de obtener todo el material, las diapositivas, PowerPoint, PDFs y más, estarán en nuestro club de conversación para que practiquen su speaking junto a nosotros vía Zoom. Recuerden entonces, chicos, si quieren ser nuestros estudiantes por Zoom, contactarnos por Instagram y por Facebook, por donde les pasamos siempre toda la información con respecto a nuestros cursos gratuitos y también a nuestros cursos que son por la plataforma de Zoom. Well, that's all for today. We see you next time. Thank you. Bye bye. Take care.